Torah, tu casa en Israel. 11, Yud Aleph arriba, tiene que ser una Yud y una Aleph, más allá. ¿Cómo va a ser la 11 si no hay números? Hay una Yud y una Aleph juntas, así. Yud es 10, Aleph es 1, Bidyuk es. Ah, yo estaba buscando el número literal 11. Ay. Por eso dije Yud Aleph, 11. O sea, Perek Rishon, Perek Sheini, segundo Perek, Pasuk 8, que se encuentra en nuestros libritos en la página 11, Yud Aleph. Pasuk. Het. Dice Pasuk, Vaita Hashem Elohim Gan Be'eden, Mikeden, Vayasem Sham, Et Adam Asher Yatzar. ¿Qué fue lo que dijimos la semana pasada respecto a este Pasuk? Que es muy importante para recordar lo que la Shitat Rashi de todo este Perek. ¿Qué fue lo que dijimos? Rashi comenta una cosa mufla, impresionante. Dice que todo este Inyan del Gan Eden, vimos que yo hubiese pensado que es un Inyan distinto, como una cosa distinta respecto de la formación del hombre. Vino Rashi y dijo, no, Behemet es solamente un tipo especial de estudio dentro de la formación del hombre. ¿Se acuerdan de ese tema? ¿No se acuerdan? Sí. ¿Aló? ¿Están conmigo? Ya. Sí, sí. Perfecto. Entonces, caja. ¿Qué significa eso? Rashi trajo, vamos a ver así. Voy a leer rápidamente el Rashi al que me refiero. Mikedem, dice Rashi, Bemizraho, desde el oriente. Shel Eden, Nata etagan. Desde el oriente del Eden fue que plantó este jardín. Ve'im tomar arekvar ne'emar va'ivra begomer, eta Adam begomer, ra'iti bebaraita shel Rabbi Elazar, beno shel Rabbi Yossi Agalili, מלמד בית מידות שהתורה נדרשת, וזו אחת מהן. כלל שלאחריו מעשה, ופרתו של ראשון. Dijo Rashi así. ¿Cómo se entiende este cuento? Es que el Kedem se refiere a que desde el Kedem, desde el oriente, se plantó el Gan. Y dice, vas a tener una pregunta extraña. Ve'im tomar, y si te preguntas, haré kvar nehemar va'ivra begomer, eta Adam begomer, ya dijo el pasuk antes, el Perek Rishon, ya dijo que se había creado el hombre. ¿Cuál es la pregunta? ¿Se acuerdan? ¿Cuál? Sí, ¿por qué está escrito desde antes? No, eso era el por qué Mikedem si significaba Mikedem. O sea, que significa, Mikedem significaba desde el oriente, Misraja, o se refería a anterior, Mikodem, de la Shon Kodem o de la Shon Kedem. ¿Sí? Y explicó que era desde el oriente, punto. No se metió más en el cuento. A continuación dijo, pero un segundo. Pregunta Rashi, un segundo. Ya está hecha la creación del hombre. ¿Por qué es la pregunta? ¿Aló? Pregunta Rashi. Ve'im tomar, ve'kvar amar. ¿Sí? El pasuk ya dijo, ya había dicho que se había creado el hombre. Entonces, ¿qué es lo que viene a decir acá? Está preguntando sobre el Vayetzer, porque está preguntando sobre la formación del hombre. Entonces, esto es un prat del otro, viene a decir. Vi en una veraita, y explicamos la semana pasada qué es lo que era una veraita, así que lo voy a explicar de nuevo. Entonces, vi en una veraita en el nombre del hijo de Rabbi Yossi Galili, que era uno de los Tanaim más importantes, por 32 midot se estudia la Torah. Hay 32 formas de analizar el texto. Una de ellas es esta.
hay un klal, hay una regla general y a continuación hay un hecho. El hecho es un prat de lo que dijo el klal. Y a eso se refiere este pasuk. Entonces Rashi ahora se separa en dos partes. Y dice así. Vaivra vegomer et Adam zeu kelal. Cuando se creó al hombre, este es un klal. ¿Qué fue lo que hizo Kadosh Baruj Hu? Creó al hombre. Stam beraito bebriato me'echam vesatam ma'asav. Entonces, primero habló de su creación, y ese es el klal. A continuación explicó cómo se hizo. Stam ma'asav. Stam ma'asav son simplemente sus hechos, cómo lo hizo. ¿Ok? Hazar veferash. Volvió atrás a Kadosh Baruj Hu en la escritura del Humash y ahora explicó. Vaitzer Hashem Elohim. Volvió atrás y dijo otro klal. Formó Dios al hombre. Y luego entonces era la pregunta que era redundante. Vegomer, vaitzmach lo Gan Eden. Y a continuación dijo, formó, ¿cómo hizo eso? Maase, formó el Gan Eden, Vainehehu Began Eden, y lo puso en el Gan Eden al hombre, Vayapel Alav Tardema, y hizo que cayera sobre él un sopor. Hasta aquí esta primera parte. Entonces dice Rashi, hay dos, está como anidado este cuento. ¿Saben el concepto? ¿Entienden el concepto de anidado? Anidado. Está como uno dentro de otro. Pero lo primero que dijo fue, ¿qué es lo que significa? ¿Cuál es el klal? Vaibra Hashem Elohim et Adam betzalmo betzalem Elohim baraoto. Klal. ¿Cuál es el prat de ese klal? ¿Cómo es el perush de ese klal? Maasav. ¿Cuál es el Maasav? Naaseam Adam betzalmeno kidmuteno. ¿Ok? Lo primero que dijo es, se creó al hombre, y después hay un Maase. ¿Cuál es el Maase? Naase Adam betzalmeno kidmuteno. Eso es una explicación de cómo se creó al hombre. Vuelve atrás y ahora explica cómo se formó al hombre. Primero dice qué es lo que hizo Dios, formó Dios al hombre, y vuelve atrás y explica ahora con un maase. Plantó un gan y puso al hombre, hizo que le viniera sueño y se durmió y sacó de ahí las costillas, etcétera, etcétera, Pero, etcétera. ¿por qué no se explica cronológicamente y ya? O sea, como que... ¿Cómo que qué? Tipo, dice, cuenta esto y luego va para el otro y luego regresa el cuento y luego... O sea, como que, no sé. ¿Me puedes explicar mejor tu pregunta? Porque no entiendo. O sea, ¿por qué no lo cuenta consecutivamente? Sí, como que... Esta fue la vida de... Se creó el hombre, su descendencia se forma así, su descendencia Sí, como que está muy bueno, no sé. Suena como desordenado, dices tú. Sí. ¿Eso? Lo que pasa es que está hablando de distintos inyanim. Eso es justamente el punto que está tratando de hacer Rashi. Aparentemente son cosas independientes. Viene Rashi y las anida para convertirlas todas en una única cosa. Eso es lo que está haciendo. Voy a escribirlo en la pizarra en el orden que Rashi está diciendo que las cosas son. Y van a ver que en realidad Rashi lo que dijo es un reordenamiento de los psukim para que sea más fácil de entender. Primero dijo Vaivra. Excelente. ¿Hay alguno que sepa que funciona? ¿El azul? Sí. ¿El azul? Todos primero? menos el verbo. Ah, excelente. En el orden aparece así. Naase Adam Betzalmenu, etc. Entonces ese es el primer pasuk. A continuación dice el segundo pasuk, dice el segundo pasuk dentro de esta parte, Vaibra Elohim et Adam Betzalmo, etc. ¿Okay? Tercer pasuk dice Vayetzer
va y ser. Hashem Elohim et Adam וכו'. ¿Qué dicen en la 2, Vayebra? ¿Qué dice? ¿Qué Dice dice? Vaivra Hashem, o sea, Elohim. Aquí lo estoy como poniendo así como en una especie de sigla. Eta Adam Betzalmo, etc. ¿Ok? Esta es la forma en que está escrito. Dice Rashi así. Primero que nada dice, ¿cuál es el klal de todo esto? Este es klal. Qué bueno que está este lápiz. Estamos haciendo. Este es el klal. Entonces, ¿qué es lo que es el klal? La creación del hombre. Va y bra. Ese es el klal. O sea, los tres juntos. No. Klal. El pasuk de klal, que para nosotros es el número 2. Continúa Rashi y dice, un segundo. Hay un maasé asociado. ¿Cuál es el maasé aquí? Nace. El pasuk 1. Ese es un prat. Esto viene a explicar. ¿Ok? Este es el punto. El primer caso es, ¿qué fue lo que hizo Dios? Claro, la generalidad. ¿Qué fue lo que hizo? Creó al hombre. ¿Cómo lo creó? Lo creó haciéndolo. ¿Ok? Entonces ahora nos entendió bien cómo. Entonces dice, hay un nuevo nidado. Ahora dice, Vayitzer, vuelve atrás. Vuelve atrás respecto de dónde? Respecto de esta explicación. Y vuelve al concepto de Vaivra. Entonces Vaivra tiene una segunda explicación, que es el tercer versículo. Vayitzer. Es un segundo maasé para explicar cómo lo hizo. Este es el maasé 1 y este es el maasé 2. Este es el segundo maasé. ¿Y cómo explica? Vayitzer. Pero este Vayitzer en realidad es una especie de klal. ¿Y cuál es el prat? Vayate. Ese es el prat. Este es el de aquí hasta le vas a dejar. ¿Qué quiere decir Vayate? Y plantó. Le vas a bajar. ¿Ok? De aquí hasta acá, esto es la explicación del Vayetzer. Este es el Maaseh. Ahora, esto, si ustedes lo piensan un segundo, primero que nada, quiero ver si lo entendieron lo que estoy describiendo. Hay una creación. Perdón, esta es la creación. Una vez que viene la creación, hay una primera explicación. ¿Cómo se hizo la creación? Nace. Esa es la primera explicación. Vuelve atrás el pasuk y dice Vayitzer. ¿Qué es lo que significa Vayitzer? En realidad es una recopilación, hay un nuevo klal. ¿Cómo se hizo esta acción? Se formó a un hombre. Es una nueva explicación para el klal de Vaivra. Primero se creó, hay una segunda explicación. La segunda explicación es Vayitzer, formó al hombre. ¿Cómo se hizo eso? Hay un maasé. Plantó un gan y se llevó al hombre y lo puso allí, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Se entienden más o menos la secuencia? Sí. Ahora está más o menos claro. Besé. ¿Qué es lo que significa esto que dijo Rashi? Esto era lo de la psicología de que cuando eres niño y así, y vas creciendo y así. En el fondo, lo que dijimos la semana pasada es muy interesante y les voy a traer una prueba mucho más fuerte más adelante. Que todo lo que les dije antes, esta es una prueba del Humash en la cita de Rashi de qué es lo que está diciendo cuando se creó la mujer. Muy interesante. Pero además lo que dijimos es así. La formación del hombre tiene que ver con el proceso que sigue el hombre. Y este es un proceso que sigue el hombre. Hay un Gan Eden. Dios pone al niño, al Adán chiquitito, en un Gan Eden.
y aparece y empieza a desarrollarse y pasa por shlavim, por etapas, hasta que se termina. En ese momento es un ser humano completamente formado. Eso es lo que dice el pasuk de acuerdo a Rashi, cosa que es notable, porque es una lectura completamente distinta que la normal. Rashi viene y hace, como dicen, y hace una advertencia respecto de eso. Ashomea, dicen si ustedes siguen la línea sexta de Rashi, aquí, ¿sí? La sexta línea de Rashi, ahí, Rashi dice así: Ashomea sabur she'u maaseh acher. El que lo escucha se le vuelve razonable que esto es otra cosa, otro maaseh, un tema aparte. Ve'eno ela prato shel rishon, y no es sino un detalle sobre lo primero. Vejen etzela behemá, y lo mismo sucede en el caso de la behemá. Rashi nunca explicó eso en el tiempo de la behemá, pero ahora sí lo trae. Dice, lo mismo sucede en el caso de la vejen etzela behemá, lo mismo sucedió en el caso de la behemá. Hazara katuv veyatzer Hashem vegomer min ha'adama kol hayat hasadeh כדי לפרש ויבא אל האדם לקרות שם. ¿Sí? Dice, todo ese tema de allá ahora también se viene a explicar acá. ¿Cómo fue que hizo, ¿sí? Formó a las criaturas? Dios las trajo para que Adán le pusiera el nombre. Este maaseh tiene que explicar qué es lo que significa que se formaron las criaturas. ¿Ok? Rashi viene a explicar entonces el concepto de formar, que tiene que ver con el hombre. El hombre va en un proceso de identificación, y eso es fundamental para entender el pasuk según Rashi. ¿Ok? ¿Se entiende hasta aquí lo que estoy diciendo? Este es el pshat pashut del pasuk de Fi Rashi. Ahora sí, un poco mejor. ¿Tienen cara de no entendiendo? ¿Todo bien? Okay. Hay un último punto en este Rashi que lo vimos la semana pasada, que es respecto a las ofot, la diferencia entre las ofot, entre las aves o los animales que vuelan en el fondo, todo ser vivo que vuela, porque Rashi dijo que incluso las moscas se llaman ofot. Cuando hicimos ese Rashi, si ustedes se acuerdan, Rashi dijo que incluso las moscas funcionan como of, ¿sí? Entonces dijo, es decir, el lashon of no es pájaro, como nosotros lo usamos hoy en el lenguaje hebreo moderno. Solamente lo que significa of significa que tiene anafim, que tiene kanaf, que tiene alas y que vuela. Nada más que eso. Si es una hormiga, no es un of, pero una abeja es un of, una mosca es un of, un mosquito es un of, un ave con shekian. ¿Sí? Pero no es lo mismo. Entonces, en la última parte en Rashi, una cosa medio extraña, dice, se está refiriendo al Perek Rishon. Rashi está volviendo al Perek Rishon en el quinto día, me parece que está. ¿Qué pasó? Pasuk Chaf Aleph, Vayivra Elohim et Atni, no, me equivoqué, perdón, Vayivra Elohim Totzea Haaretz Nefesh. Pasuk Chaf Dalet, en la página Vav. Vayomer Elohim Totzea Haaretz Nefesh Chaya Lemina Behema Varemes Vehaito Eretz Lemina Vayichen. Dice el pasuk,
Vaya'az Elokim et hayat haaretz lemina, gracias. Ve'et behemá lemina, ve'et kol remes adamá leminehu, vaya Elokim kitov. El quinto día, no, en el sexto día, al principio del sexto día dice que Dios dijo que la tierra tenía que hacer surgir, iba a salir de la tierra animales, ¿sí? Y en el versículo 25 dice, Vaya'az Elokim et hayat haaretz, ¿sí? E hizo Dios a los animales de la tierra. Y hace la misma descripción de lo que había creado antes. Rashi dice aquí, Vekatav, Hazar Vekatav, perdón, dice, Vejen etzel behema. Lo mismo sucede con respecto a las behemot. Hazar Vekatav vayitzer Hashem vegomer. Vuelve el pasuk a decir en el 25 respecto a lo que recién leímos. Vuelve el versículo 25 del primer perek a decir así: y formó Dios. En el versículo 25. En el primero dijo Vaivra, en el segundo dijo Vayitzer. Mina Adama kol hayat asadeh. Kedei lefaresh vayave el Adam likrot shem. Entonces ahora viene a explicártelo. ¿Cómo te lo explica? Se los trajo al hombre para que les pusieran nombre. O sea, la formación, según Rashi, aquí en este Rashi está diciendo, la formación de los animales que aparece allá está explicada aquí. ¿Qué significa formar a un animal? Darle nombre. Eso es formar un animal. Muy muzar. Pero eso es lo que dice Rashi. Psicológicamente fue, o sea... No existe algo a menos que sea identificable. Ese es el concepto que está diciendo. ¿Ok? Y depende de la identificación que el hombre le da. No es que el animal no existe, el animal existe, pero no es individual, un ser, una especie distinta hasta que no tiene nombre. Y el nombre se lo pone el hombre. Eso es lo que está diciendo Rashi Be'etzem. Esencialmente eso es a lo que se refiere. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ulelamed a la ofot, y para enseñarnos respecto de las aves. Las aves no tienen este concepto de formación. Shenivru mina rakek, ¿sí? Que fueron creados en el rekek. El rekek aparentemente es algo así como el vacío, pero no sé exactamente a qué se refiere este concepto. Hasta aquí este Rashi, ¿ok? O sea, hay una diferencia entre las behemot y las ofot, que las ofot surgen sin necesidad de que tengan nombre, o sea, son identificables aunque no se les dé un nombre. Más en que en los animales, que los animales tienen que tener un nombre. ¿Ok? Hasta aquí lo que dijo Rashi en ese versículo. Vamos a continuar. Ahora voy a hacer vamos a hacer relativamente rápido estos pesukim que siguen, porque como les dije al principio son muy satumim en términos de qué es lo que vienen a enseñar. Hay más cosas que podemos decir del versículo anterior, pero prefiero avanzar un poco para que lleguemos a terminar en algún momento de la historia, por lo menos esta para allá. Ok. Viene el pasuk siguiente, Tet 9, del segundo perek, que dice: Vayatzmach Hashem Elokim mina Adama kol etz nehmad lemar'eh vetov lema'achal ve'etz ahayim betoch agan ve'etz hada'at tov vara. Dice el pasuk así: e hizo florecer, o hizo germinar, o hizo brotar Hashem Elokim desde la tierra todos los árboles kol etz nehmad lemar'eh, que son agradables de ver,
de vista agradable, de visión agradable, vetov le ma'ajal, y buenos para comer, agradables a la vista y buenos para comer. Ve'etz ha'im betoch agan, y el árbol de la vida está en el campo, en el jardín, perdón. Ve'etz hadat tov va'ra, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, del bien y mal. Tiene que ver. ¿Qué es lo que tiene que ver con qué? ¿Cuál es tu pregunta? O sea, con lo del hombre. El proceso que siguió Dios es el que estamos describiendo. Aún no hay claridad en el pasuk, pero en principio estamos en el proceso. Primero Dios prepara el escenario y después va a traer al hombre. Fíjate que en el próximo, un poco más adelante en realidad, en el Tet Vav, en el 6 pesukim a partir de ahora, va a decir Vaikach Hashem Elokim et Adam Vainchehu Began Eden. ¿Sí? Dice que va y que tomó Dios Hashem Elokim al hombre y lo puso en el Gan Eden. Es decir, el hombre no nació en el Gan Eden, nació en otro lado, y Dios lo puso en el Gan Eden a posteriori. ¿Ok? Curioso, lo que sea que eso significa. ¿Ok? Pero para hacer eso, primero está describiendo qué fue lo que hizo Dios. Primero hizo el Gan, y va a escribir ahora los ríos que salen, que es un río que se divide en 4, y vamos a ver que es una cosa muy extraña. Y después dice, bueno, y puso al hombre allí para cuidarlo, para trabajarlo, para servirlo y para cuidarlo, dice. ¿Okay? Pero eso es más adelante. Entonces, en la misma pregunta que hizo Ruth, exactamente la misma pregunta la tiene Rashi. ¿Qué tiene que ver este cuento? Entonces, el Lashon Vayatzmach no se entiende. ¿Qué es lo que hizo florecer? ¿Para qué hizo este cuento? Le'inyan Hagan Akatuv Medaber. Estamos hablando ahora específicamente del jardín, dice Rashi. Es decir, antes de que se entienda cómo esto tiene relación con el hombre, primero Rashi nos viene a decir, este pasuk está solamente hablando del Gan, antes de que hablemos del hombre. ¿Ok? Exactamente la respuesta que acabo de dar. Ahora hay cosas muy curiosas. El pasuk dice Betoch Hagan, ¿sí? Ve'etz ha'im betoch Hagan, ve'etz hadat tov va'ra. Dice Rashi, ¿qué es lo que significa esto de Betoch? Podría haber dicho Bagan, en el jardín. ¿Por qué dijo Betoch Hagan? Es lo mismo, ¿no? Dentro de... Rashi dice, mira, el hecho que dice una palabra distinta significa que está señalando algo distinto. Tendría que haber dicho algo y es consistente. De hecho, estuve viendo algunos mefarshim de Rashi y explican que en el fondo no es esta la única vez. Todas las veces que aparece el Etz Hadat con relación al Gan, siempre dice Betoch. Entonces quiere decir que el concepto de Betoch es esencial, claro. Entonces, ¿qué es lo que significa esto de Betoch? Rashi explica, Betoch Hagan, Be'emtza Hagan, en el medio del jardín. No es que solo está, sino que es el medio del jardín. ¿Qué significa que es al medio? Algo curioso. Aparentemente tiene que ver, mi entendimiento, esto es absolutamente no Rashi, es lo que yo entiendo de Rashi, ¿okay? Puedo estar completamente equivocado, pero mi impresión es que está haciendo acento en el hecho de que es lo esencial del jardín. Como el jardín tiene todo tipo de árboles, pero en medio del jardín está el Etz Hadat Tov Va'ra y el Etz Haim. Estos dos árboles que están juntos en el centro del jardín son la esencia de todo el tema. Todo el hecho que existan los otros es casi por casualidad, digamos. Casi ya no es una casualidad, pero es una situación que no apunta a nada en particular. El hecho que existen en el medio es como el punto central del jardín. ¿Se entiende?
también lo menciona, o sea, hace referencia al hecho que geográficamente el punto centro, también lo menciona el Ramban. Le Maaseh tiene que ver con que aparentemente es algo central del jardín, este Etz Haim Tov Vara, Etz Hadat Tov Vara. ¿Son dos? Son- Uno es el árbol de la vida y el otro es Correcto, el árbol del bien y del mal. correcto. Son dos, Del cual comió Jabá, del bien y del mal. correcto. Y tampoco se podía comer del de Jaim o nada No, más. solamente estaba prohibido el de Tov Vara. Haim no estaba prohibido. ¿Cuál está en el centro? Los dos. Los dos están en el centro. Claro. Según en la Shon de Ramban, es que estaban como entretejidos uno con el otro, como que estaban enredados uno con el otro. Entonces era difícil de distinguir, pero se sabía cuál era cuál. Se sabía cuál era cuál. ¿Ok? Lo que sea, no sabemos exactamente cuál era el fruto, pero ese es el chat de cómo estaba montado el tema. Ahora viene una cosa muy extraña. Venahar yotze me Eden. Leashkot et Hagan. Y del Edén surge un río que riega el jardín. Umisham y pared vehaya larba'a roshim. Dice, y desde allí se separan y se convierten y serán en 4 cabezas o 4 principios, 4 cosas fundamentales. ¿Ok? ¿Qué está hablando esto? Los árboles se separan. Estamos hablando de un río. Hay un río que sale del Edén, ¿sí? Sale de Edén. Entonces vamos a hacer una imagen geográfica. Un segundito para entender de qué está hablando el pasuk primero. Esto está como claro, en ¿no? medio. Esto está claro, ¿no? Sí. Hay una cosa extraña. Hace un rato el pasuk dijo, Vayetá Hashem Elohim Gan Be'eden Mikedem. Entonces, digamos que esto es Edén. Yo escucho mucho mi nombre ahorita. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Perdón, qué dijiste? Nada. Que ya escuché mucho mi nombre. Digamos que este es Edén. Entonces, el jardín fue sembrado Mikedem respecto del Edén. ¿Sí? Ahora, y desde aquí surgió. ¿Sí? De ahí se fue hacia allá. Ahora lo curioso es lo que viene en este pasuk. Venahar yotze me Eden. Desde aquí surge un río. Umisham y pared vehaya learba'a roshim. Y desde aquí se separa y se convierte en 4 cabezas o 4 principios. ¿Ok? Vamos a hacer varias explicaciones, varias cosas, comentarios que voy a dejar en el aire. En realidad no voy a explicar mucho de esto porque ni entiendo mucho, ni aparte de que no entiendo mucho, no es parte del pshat, no es parte de la lectura simple del texto. Así que, ¿En el centro salían los ríos también? no sé si en el centro, pero desde el Edén, Pero desde Edén salió un río que se dividía en 4 ríos. Pero ese río regaba todo el Edén, ¿no? Correcto. Entonces, como, no sé, no tendría que estar los 4 en medio de así. No es lo que dice acá. Estamos dibujando lo que dice aquí literalmente. Dice, ¿sí? Venahar yotze me Eden. Hay un río que sale de Edén, lo que sea que signifique. Leashkot et Hagan. O sea que yo tiendo a pensar que está... Leashkot es para regar, para darle de tomar. Perdón. Entonces a lo mejor el río sale de una punta y se divide dentro del mismo. Yo lo puse aquí. Puede ser en eso. Tú estás diciendo que la figura es así.
aquí y aquí se divide en 4. Ujú. Algo así. Joliot. Y lo podría hacer de la mitad y tener vertientes No entendí, no entendí. hacia Los 4 lados. Lo demás podría ser que ella está diciendo que la figura sea así. Que sale de aquí y hay una que se va para allá, una que se va para allá, una que se va para allá y otra que se va para allá. Exacto. ¿Ok? Lo demás es irrelevante lo que estoy... ¿Ah? No, puede ser perfectamente, no tengo idea. Lo que mi intención con dibujar esto no es para decir que todos van hacia el occidente, sino que aquí hay un río que es principal y que se va a dividir en 4 ríos más pequeños. Eso es todo. No sé para dónde va cada uno. ¿Ok? ¿Y qué significa con eso los 4 principios? 4 otros ríos. Además, eso aparentemente tiene que ver. Es parte de lo que es extraño aquí. Nos dice en otros, y pared de allá le arba'a neharim, podría haber dicho, otros ríos. No, dice que son 4 cabezas. Roshim. A lo Shema mejor se Echad. relaciona con 4 etapas del hombre. Los 4 mundos. Sí, son... No soy yo, seguro que no soy yo. Que se relacione con el hombre es seguro. ¿Cómo se relaciona? Vamos a ver un segundo. Veamos los nombres de cada uno. Entonces el próximo pasuk dice Shema Echad Pishon. Entonces voy a poner el primer, no sé cuál usar. Voy a usar este de acá. ¿Ok? El primero se llama Pishon. O Asovev et kol eretz havilah. Asher sham azaav. Esto tiene que ver con eretz havilah. Y tiene que ver con zahav. No. וזהב, perdón, וזהב הארץ ההיא טוב. שם אבדולח ואבן השוהם. Este Zahav es bueno. En esa tierra, este oro es bueno. ¿Sí? Y agrega, Tov, Sham Abdollah. ¿Qué es lo que es la traducción que tienes ahí? Sham Abdollah. Allí hay cristal y piedra de onis. Es muy extraño esto. Para mí por lo menos, no sé por ustedes, pero para mí es muy raro. Está dando alguna referencia geográfica. ¿Sí? La piedra de onis es una piedra semipreciosa. No necesariamente, no, eso es lapislázuli. Este es como verde o café o negra, dependiendo del... ¿Existe todavía? Sí. Es una piedra semipreciosa. Una piedra semipreciosa. ¿Ok? Entonces hay oro y cristal y piedra de onis. Ok. Continúa y dice Veshema Nahar Sheni Gijón. Un segundo río que se llama Gijón. U Asobevet Kol Eretz Kush. Eretz Kush. ¿Qué es lo que es Kush? Negrito. No. Kushim son los negritos, pero Kush, mashma que pero eso es el lenguaje de hebreo moderno, primero que nada, ¿sí? Y tiene que ver... ¿Qué cosa? En principio es algo así como África, en alguna parte en África. Pero no sabemos exactamente
qué. Pero esto es una tierra, Eretz Kush. Aquí está Eretz Havilah. Aquí está Eretz Kush. ¿Ok? ¿Qué quiere decir Javelin? Así se llama el lugar. Rashi tampoco menciona nada al respecto. Yo estoy basándome solamente en lo que dice Rashi en principio. Y Rashi no dice nada al respecto porque es irrelevante. Es un lugar. Además, es un lugar. ¿Qué es lo que dice acá la traducción? Havilah. Y Rashi no dice nada. ¿Ok? Tercer río. Pero ¿cómo va a ser Efrat. irrelevante si te está poniendo un nombre en específico? ¿Ah? ¿Cómo que? Tu pregunta es una excelente pregunta y eso es lo que va a contestar Rashi. Eso sí va a contestar Rashi. ¿Cómo Rashi lo ve como algo irrelevante si es algo muy No. específico? Es muy buena pregunta. Lo que está diciendo ella es, un segundo, las palabras están de más en el Humash, que las saquen. ¿Correcto? No puede ser. Rashi tiene que haber dicho algo al respecto. Rashi no se mete más que en el Pshat. Por eso no va a explicar. Obviamente, aquí en el hecho que sea Zahav, en el Shem del lugar, hay algo importante. ¿Qué es lo que es importante? A nivel de Pshat es irrelevante, porque en el fondo nos está diciendo una consideración geográfica, en alguna parte de aquí. Eso es todo lo que está diciendo. A nivel de Pshat. En Drash, en Remes y en Sod es otro cuento. Tiene que ver con... Pero lo que ayuda a definir el lugar es el nombre. El nombre sí lo va a tomar Rashi. Pero el nombre no, ni siquiera este nombre. Va a usar este nombre Rashi. No. ¿Ok? ושם הנהר השלישי חידקל הוא ההולך קדמת אשור. ¿Sí? Este es el tercero se llama Hidekel. Y esto está al costado de al Kedem Mi Ashur. Fíjense que nuevamente por una condición geográfica. Al principio dijo que es la tierra, después dijo respecto de la tierra, después dijo que es al este de una determinada tierra, y esto fue fueron dos psukim. Este fue un pasuk, este es medio pasuk, a continuación viene el cuarto. ¿Sí? El último es Vehana'ar Rebi'i Uferat. ¿Ok? Nara Rebi'i Ufrat ni siquiera explica. Aquí tengo un interrogante. ¿Qué dice Frat. ahí? Prat. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo muy extraño en la forma que está escrito. De nuevo, solamente les voy a dar indicaciones de las cosas raras que hay. Más allá de que aquí tengo dos pesukim. ¿Sí? Aquí hay dos pesukim. Aquí hay un pasuk. Aquí hay medio pasuk. Y aquí hay medio pasuk. Si ustedes se fijan, aquí hay algo más curioso también. En este medio pasuk hay dos cosas. Hay una explicación del nombre. Y aparte de la expresión del nombre, hay una referencia geográfica. En este solo hablo del nombre. Hay otra cosa muy curiosa en esta descripción. Son varios psukim que hemos visto.
Aquí hay 2, aquí hay 1, aquí hay 1 más. Son 4 psukim. De estos 4 psukim nos hablan de los nombres de 4 ríos. ¿Qué me falta? El cuarto. No, el primero. El principal. El principal no tiene nombre. Es algo muy curioso esto. El nombre principal no está. Y a medida que son cada vez más, a medida que voy describiéndolos, hay una descripción que al principio es grande, después un poco más chica, es la mitad de la descripción, después la mitad de la descripción y después la mitad de la descripción. ¿Se fijan? Algo muy curioso. Hay otra cosa muy curiosa. La primera vez dice Nahar Arishon, Después no dice. Nahar Asheni, Nahar Ashlishi y Arabi. Nahar Arabi. ¿Qué es lo curioso? Que hay una secuencia ordenada. No es que son 4 ríos. Uno se llama así, otro se llama así. Hay un orden. El primero es este, el segundo es este, el tercero es este y el cuarto es este. Como el orden de importancia. Hay un orden claramente de importancia o algún tipo de ordenamiento. Estos ríos no son casuales en esa forma. Pero no es que necesariamente salen así. Hay un orden específico en los nombres de los ríos y en sus descripciones. Y es consistente. La primera es la descripción más grande. La mitad de esa es la segunda. La mitad de esa es la tercera. La mitad de esa es la cuarta. ¿Por qué? Como si el último, el cuarto, fuera el compendio de los 3 anteriores y el tercero de los 2 anteriores y así, de los que le preceden. ¿Por qué? No sé, porque es como si el primero que tiene importancia, abarca todas las características que los demás tienen, ¿me explico? Pongámoslo así como un conjunto. O probablemente porque Y como si el No primero sé, fuera la conjunción de esos dos conjuntos. Lo estoy mirando así, no sé. No sabría decir si eso es correcto o no. No sé. No sé. Porque yo no sé si esto está incluido en esto. No me da la impresión. Y que esto esté incluido en esto no me da la impresión. Yo creo que son distintos niveles. Y lo que está hablando, mi impresión personal, ¿ok? De nuevo, esto claramente no es pshat. El pshat es simple. Esto es la descripción de un río, esto es un segundo río, un tercer río, un cuarto río. Nada que discutir. Y en términos del orden, es muy fácil de describir diciendo que si este es el principal, primero sale uno, después sale un segundo, después sale un tercero y este lo que queda es el cuarto. O sea, es muy fácil hacer un pshat respecto de eso. Ahora, si ustedes ven la geografía de lo que está describiendo esto, no tiene ningún sentido. Sobre todo con lo que va a decir Rashi. Rashi explica. Pishon u Nilus. Pishon es el río Nilus. ¿Dónde está el Nilus? En África. No debería ser el segundo. En África. El segundo sería lógico que sea el Nilus, ¿no? Más. Porque si dice Kush, y Kush es de África, entonces... Pero Rashi dice que no. sí. ¿Qué te puedo decir? Este es Nilus. Y trae 2 pruebas al respecto. U Nilus, Nahar Mitzrayim, Ve'al Shem Shemeimav מתברכים ועולים ומשקים את הארץ נקרא פישון, כמו ופשו פרשיו. Dice, el motivo por el que se llama Pishon es porque este río, el Nilus, tiene bendición en sus aguas y suben las aguas y no solo riegan, sino que inundan toda la zona y con eso
fertilizan toda la zona. ¿Ok? Y el nombre de qué se llama Pishon, perdón, es porque con la lashon que usa literalmente dice, trae un pasuk y dice Kemo ufashu farashav, se separaron sus divisiones. ¿Cuál es el ikar, por lo tanto, de este primer río? Que bendice. En esa primera es una bendición. Como es una bendición, se llama Nilus y es la primera cosa. Yo tiendo a pensar, respecto a lo que tú dijiste, tiendo a pensar que es justo al revés. Que aquí están incluidos todos los anteriores. Y aquí están incluidos todos los anteriores y todos los siguientes. En este parece estar incluido todos los que sigue. Es una bendición que se desata en esto. Y eso justifica, por otro lado, que quizás la próxima semana hablamos cortito. Hay un segundo pshat de por qué el nombre. Dice Rashi así, Davar Ajer, otro motivo, Pishon Sheu Megadel Pishtan. Pishon se llama porque hace que surja, en sus aguas surgen el Pishtan, el lino. ¿Ok? Juncos, linos. Sheneamar Etzel Mitzrayim Uboshu Ovedei Pishtim. Porque está dicho respecto de Mitzrayim que se avergonzaron los que hacen Pishtán, los que hacen la tela de lino. ¿Ok? Ok. Está un poco enojado, claramente. Ok. Segundo río. Se llama Gijón. Rashi explica el nombre Gijón. Sheaya Oleg Vehome. Vehemiato Gedola Meod. Kemo Vehi Igah Shemenageach Veoleg Vehome. Dice Rashi así. Gijón. ¿Por qué se llama Gijón? Porque solía correr y generar ruido. Y su ruido es grande, muy grande. Como quien veji igach shemenageach veolech vehome. Como en el pasuk, o no sé si no me parece que fuera un pasuk, es una especie de cita. Igach significa que cornea o que cabecea, ¿sí? Golpea con la cabeza. Igach umenageach, shemenageach, hace este golpe con la cabeza. Este río es un río que va y golpea, ¿sí? Contra cosas. Veholech, y continúa, vehome, y hace ruido. Hidekel, perdón. Pero no dice cuál es. El segundo. No, pero no dice dónde está. No, porque lo dice el pasuk. Veshem הנהר השני גיחון, הוא הסובב את כל ארץ כוש. ¿Qué es lo que hace? Este que sobev, kol eretz kush, golpea y avanza. Golpea y avanza. Y genera ruido. Por eso se llama Gijón. Tercero, Hidekel. Shemeimav hadim vekalin. Que sus aguas son especiales y livianas, suaves. ¿Cómo otra vez? Hidekel dividió el nombre en Had y Kal. Entonces dijo Hidekel significa que sus aguas son Hadim Vekalim, que son especiales y son livianas. Ganara Rebi Ferat. Y ahora escucha lo que dice que es Muzar. Frat Shemeimav Parim Verravim Umavrin Etahadam. Que sus aguas son Parim. ¿Me puedes leer la traducción que usan ahí, por favor?
Porque sus aguas son punzantes y ligeras. De Prat. Ujú. Sus aguas son fructifican, se multiplican y proporcionan salud al hombre. Que son, que fructifican y se multiplican. Y Proporcionan salud, y curan al hombre. No son prat, no son peri. ¿Ok? Tov, hasta aquí vamos a dejarlo hoy. Uno será el Tigris y el Éufrates, ¿no? Sí. El frat es el Éufrates. Éufrates es la son Eufrat. Pero Es- importa mucho dónde la ubicación. No, ¿Importan mucho estos ríos? no creo. No Aparentemente creo sí, porque la Torá se dio Sí, los una dijo la lata Torá. enorme de decirlo y explicar dónde están y qué es lo que hacen y todo lo demás. De nuevo, esto Nunca había yo escuchado no voy a, de nuevo, yo no quiero entrar en el detalle de estas cosas. He escuchado cosas muy lindas respecto de estos ríos, digamos, como que es un tema muy muy potente que tiene que ver con el hecho de que primero no tiene nombre y después los segundos tienen nombre y cada vez son, el primero es más potente y los siguientes son cada vez más pequeños. Sin embargo, vamos a ver que Rashi dice que el más importante es el Frat. Prat es el último, que es el más pequeño. Entonces, aparentemente tiene que ver con una degradación de niveles que tiene que ver con cómo Dios maneja el mundo y es un tema muy manien. Pero no es parte del chat del Pasuk. Entonces no quiero meterme demasiado en eso, que fue lo que les dije al principio. No quiero meterme demasiado en este cuento porque claramente tiene que ver más con Kabbalah que con otra cosa. ¿Ok? Una pregunta, Sí. está viendo un mapa y ni el Tigris ni el Éufrates pasan por aquí. O sea, se Correcto. originan en Turquía y van por todo el este. Sí, el Nilo tampoco. Acá está el... Tipo, el Nilo el- empieza a ser lo que podía entender alguien de hace muchos años. No se trata de que no puedan entender necesariamente. En principio sí, digamos, pero hay varios puntos fundamentales. Uno es la forma en que se estudia. Un jajam de hoy no estudia como estudiaban antes. Eso es primera cosa. Por varios motivos no estudian lo mismo. Primero porque la cantidad de poskim que había hace 1000 años era 1000 años menor. Entonces, para poder ponerse al tanto de todas las opiniones, entonces bastaba con ponerse al tanto con 50 casos, 50 personas. Hoy son 250 personas. Por ejemplo, el Rav Ovadia, cuando hace Psak Halajá, cita entre 90 o más poskim, cada vez que hace un Psak Halajá. Cuando hace tanto que el Yalkut Yosef se usa para buscar fuentes, porque él dice, mira, esto es el Psak Halajá porque es de lo que dicen estos 90 tipos, estas son las fuentes. Cuando uno lee a Rashi, por ejemplo, casi no hay fuentes, porque está casi conectado con la fuente misma. Claro. Entonces es muy distinta la forma de estudio. Yo me tengo que poner al tanto de todo lo que dijeron todos antes de empezar a decir lo que yo quiero decir. Entonces usaba mucho menos tiempo en eso que hoy. Eso es un cambio enorme. Segundo cambio enorme, la forma en que se estudiaba entonces, el estudio era completamente distinto. Por ejemplo, la Gemara no tenía Tosafot y no tenía Rashi cuando Rashi escribió. Entonces yo tenía la obligación de repasar el texto con una metodología de estudio completamente distinta a la de hoy. Hoy uno debiese llegar a esa forma de estudio, pero dado que está Rashi y que está Tosafot, entonces una parte importante de mi estudio no funciona igual como funcionaba entonces. Les doy un ejemplo. Rashi dice que la forma correcta de estudiar Gemara, solamente como un ejemplo, es que uno se tiene que repetir toda la sugía completa, la temática que está estudiando, completa una y otra vez hasta que se la sepa de memoria. Ahora que se la sabe de memoria, entonces puede empezar a conversar. Mientras tanto, la primera vez vas a tener preguntas, entonces anótalas a un costado. Esto lo dicen en la última hoja de Masejet Brajot. Bueno, lo que tienes que hacer es quedarte calladito y leer. ¿Tienes una duda? Anótala. Y sigue leyendo, que es lo que no tuviste preguntas. Sigue leyendo. Terminaste de leer, vuelve a leerlo.
y vas a ver que todas tus preguntas, algunas se contestaron y otras surgieron. Nuevas preguntas. Vuelve a anotar tus preguntas y vuelve a hacer el proceso y vuelve a hacer el proceso hasta que te lo sepas de memoria. Cuando te lo sabes de memoria, entonces empieza a buscar respuestas a las cosas, a todas las preguntas que tienes y responde tus preguntas. Pero es que se lo aprende de memoria. De memoria. Repetirlo hasta que te lo aprendas de Pero memoria. razonándolo. Primero aprenderlo de Obvio, memoria. vale. Obviamente estás razonándolo porque si no, no tienes preguntas. Obvio. O sea, cuando lees un texto tantas veces y lo vuelves a leer, En el tiempo de la Mishnah lo aprendes de hay memoria. el Rav Noach Weinberg, él solía decir que en el tiempo de la Mishnah, cuando un Tana venía a enseñar una Mishnah, no es que todo el mundo anotaba, porque anotar ¿en qué? En ese tiempo era caro, había que poner un cuero, ¿cierto? O una tablilla de greda, de arcilla, ¿ok? Y sobre esa escribir y esperar que se seque. No era para ayudar a escribir. Hoy tenemos papel y lápiz y es como muy fácil. Es como, en ese tiempo no había. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Un Tana venía y decía una Mishnah, la gente se paraba, todos los estudiantes del Tana se paraban y la repetían Be'al Pei 40 veces. Mejor estudio. Después de que la repitieron 40 veces, se sentaban en pares y empezaban a discutir qué es lo que dijo el Tana. Antes no decían nada, que es en el fondo lo mismo que dijo Rashi. Le van a hacer lo mismo que dijo Rashi. Hoy, ¿cómo se estudia? Se va Leo leyendo y veo qué es lo que dijo Rashi. Leo y veo qué es lo que dijo Rashi. Veo y veo qué es lo que dijo Rashi. Tengo idea. Hay un tercer problema en el estudio. También le hace. Cuando la Guemará habla de un toro que le pegó a una vaca, no sé qué, la vacama, por ejemplo. Cuando un toro cornea a una vaca y mata al becerro, al feto del becerro que tiene adentro, entonces yo no me puedo imaginar de qué está hablando porque no vivo ni con toros ni con vacas. La Guemará, por ejemplo, Baba Metzia dice que la gente solía guardar cosas, esconder cosas en la basura. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escondieron cosas en la basura? Porque nosotros botamos la basura todos los días varias veces. En ese tiempo, a veces se botaba la basura. La Guemará cuenta que la gente venía a Jerusalén a anunciar las cosas que se le perdían o las cosas que encontraban. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon a alguien que anuncia algo? En la Tajaná hay papelitos. En ese tiempo había una piedra, una roca, donde la gente se paraba a anunciar lo que se le había perdido y otra gente venía a anunciar lo que había encontrado. Si ustedes se imaginan la situación hoy, la cantidad de cosas que tenemos es tanta que por lo tanto la cantidad de cosas que se pierden es tanta que si fuéramos a pararnos en una roca a anunciar, nadie entendería nada. Porque la cantidad de gente que se pararía, ustedes han visto los paraderos que tienen estos Hashabat Avedá, estos papelitos Hashabat Avedá, encontré una cartera, ¿sí? Entonces llámenme y tiene que dar simanim. Imagínense ustedes que eso lo hicieran en un solo lugar. En un solo lugar. ¿Cuánta gente estaría anunciando al mismo tiempo? ¿Qué probabilidad hay de que la persona que perdió algo escuche al que lo anuncia o que quien anuncia sepa, el que viene a anunciar no escucha al tipo que perdió algo? Ninguna. Porque es tanta la gente que hasta que encuentres a la persona es un tumulto de gente. Todos hemos encontrado cosas botadas. Todos. No, pero si lo hacen con una organización. Entonces no caben en una roca única. No es una roca. Bueno, eso es lo que dice la Guemará. Sí, Mi bueno, punto es que o sea, la Metziut ha cambiado tanto hoy, la realidad ha cambiado tanto, que la forma en que yo estudio no entiendo la Metziut. Hay una Guemará, por ejemplo, que habla de que cuando se cae a la mesa comida, queda
queda no kasher, no se puede comer. Las cosas que se caen a la mesa. Y lo mismo pasa si se cae sobre el mantel. ¿Por qué? Este es un ejemplo, sí. ¿Por qué? Eso lo dice la Gemara. No es saca la halajá, curiosamente, porque la halajá sale de la Gemara. Si la Gemara dijo eso, tendría que no ser kasher. No es caja. ¿Por qué no? Una explicación es que, ¿cómo son las mesas nuestras de hoy? Lisas. Cuando yo las limpio, quedan limpias. ¿Cómo eran las mesas de entonces? Roca o madera, pero no eran pulidas así finitas que yo paso la mano y no pasa nada. Estaba lleno de hoyitos porque era muy difícil hacerlas bien. ¿Sí? Entonces, si quedan cosas ahí que yo no puedo limpiar, no teníamos detergentes. O sea que yo le echo detergente y hago pagún cualquier cosa que esté. Pero eso es hoy. ¿Desde cuándo son estos detergentes? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron que los picapiedras tenían, como podían limpiar jalab, mamash jalab, de arriba de la mesa? No podían, porque no había cómo sacarla. Es grasa. Entonces lo único que puedo hacer es limpiar lo que no quede feo, pero la grasa está ahí. Entonces si me cae comida arriba de algo que es cualquier cosa, ¿cómo voy a comer eso después? Entonces hay tantos cambios entre la metziut, entre la forma de estudio, etcétera, etcétera, que cada vez nos cuesta más. La gente hoy se relaciona con los animales, por ejemplo, que son iguales que nosotros. Sí, hay gente que tiene a su gato y lo lleva a la peluquería, ¿sí o no? Y tienen el médico y tienen hasta psicólogos de mascota. Y eso existe, ropa y toda clase de cosas. ¿Se imaginan ustedes hace 300 años alguien que tuviera ropa para sus animales y un psicólogo para los animales? Porque no es el concepto no aplica, ¿se entiende? Entonces ha cambiado tanto mi visión de los animales que ahora que yo digo tengo que hacerle shejitá a un animal, es como Sociedad Protectora de Animales, ¿dónde estás? Esas situaciones son tantas las diferencias que obviamente mi relación con el texto es completamente extraño para mí el texto. Y necesito el perush de todas las generaciones anteriores para ver de qué están hablando siquiera. Mamash kasher. En ese tiempo era la metziut, era la realidad como se vivía. Entonces no hay pregunta. ¿Me entienden? ¿Qué fue lo que dijo el Ramá? Tajles. El Ramá dijo de Maaseh que hay una parte que es Torah, Sheval Peh, Torah Shelichtav, que son mamash lo que dice el texto. De ahí en adelante, yo tengo que entender a qué se refiere el texto. Y con eso, tratar de entender la intención y disminuir mis transgresiones, no en términos de lo que está prohibido y está permitido así, grosso modo, sino que qué es lo que Dios quiere que yo haga, que es distinto. Yo, por ejemplo, puedo comer dulces, candies, lo que sea, como quieran llamarle, lollipops, lo que fuera, que no sé cómo se llaman todas estas cuestiones hoy, ¿no? Yo puedo comerlas. Ahora, ¿Dios quiere que yo coma eso? ¿Dios quiere que yo me alimente a chocolate? ¿Puedo comer chocolate? ¿Dios quiere que yo coma chocolate? Tal vez. ¿Cómo entiendo si está bien o está mal? No es si está bien o está mal. Además, la Torah no dijo nada respecto al chocolate. Ahora, ¿cumple con las reglas de que es kasher? Cumple con las reglas de que es kasher. ¿Me lo puedo comer? Me lo puedo comer. ¿Dios quiere que yo me lo coma? Es una pregunta distinta. No. Obviamente depende. Ese depende de quién eres tú y para dónde estás yendo, cuál es tu situación, etcétera, etcétera. Y uno tiene que tratar de entender, ¿por qué Dios creó esto? Si la comida es para que yo me mantenga sano, me mantenga bien, mantenga mi cuerpo, tenga energía, etcétera, etcétera. Entonces, en esas condiciones, como yo entiendo la kashrut, ¿tengo que comer o no tengo que comer? ¿O puedo comer o no puedo comer? Son preguntas que cambian completamente de matiz. ¿Hasta aquí es claro? Entonces, hay un punto básico cuando analizamos kashrut. Estamos hablando de Ikarim en kashrut, ¿verdad?
los fundamentos de kashrut. ¿Okay? Entonces, en estos términos, tengo que analizar kashrut profundamente. Ya sé que tengo que hacerlo en la dirección de qué es lo que es mi abodá. Pero ¿cómo analizo kashrut? Entonces, en el fondo, kashrut tiene al menos 4 divisiones importantes. ¿4 qué? Divisiones importantes. Quizás 5. Y las voy a anotar. ¿Okay? ¿Cuáles son las cosas que tengo que ver cuando analizo kashrut? Tengo que ver los ingredientes. Eso es el primer punto que tengo que preocuparme de revisar. Tengo que ver el proceso. El objetivo. ¿Qué cosa? ¿Qué dices? Objetivo. El objetivo porque voy a comer. El objetivo que está asociado a este cuento. Tengo que ver los utensilios. Estamos en un país de locos. Sí, están intencionados. Debe haber un hack. Entonces están todos desesperados por avanzar. Y creen que tocando la bocina van a avanzar más rápido. Entonces la propulsión a bocina es... Sí, como que las Flash, ellos quieren llegar temprano, pero no les importa si alguien tuvo un accidente. porque no están pensando. Si estuvieran pensando les importaría, pero están tan preocupados de lo que les pasa que no pueden pensar en la situación. ¿Participantes? ¿Cómo Los así participantes. Vamos a ir paso a paso. ¿Cómo quién lo prepara? ¿Quién lo prepara? Por ejemplo, si yo tengo Ketoret en Beit Midrash, ¿cualquier persona puede hacer el Ketoret? No. El Kohen tiene que hacer el Ketoret. Entonces, no da lo mismo si soy yo, porque yo no soy Kohen. Y si yo hago Ketoret, y más todavía si yo lo quiero ofrendar, Karet, todo mal. ¿Correcto? Entonces, de la misma forma yo tengo que analizar Kashrut paso a paso. Primero tengo que ver ingredientes. Y la Torah me va a decir, mira, hay ciertas cosas que se pueden comer y hay ciertas cosas que no se pueden comer. Yo tengo que hacer dos análisis. Uno, ¿por qué las cosas que se pueden comer se pueden comer? Y lo mismo al revés. ¿Por qué las cosas que no se pueden comer no las puedo comer? Ambos análisis los hace la Gemara. En el fondo, Dios me permite comer halab. ¿Por qué se come halab? ¿Por qué se come leche? Lácteo. ¿Por qué está ok comer lácteo? Porque si yo no hago ese análisis, entonces el objetivo me queda oculto. Dios me dio lácteos para que yo los coma. ¿Qué es lo que quiere Dios que yo haga con eso? Que me lo coma siempre, en todo momento. Quizás sí, qué sé yo. Hay que analizar qué es lo que está diciendo Akadosh Baruj Hu. Cerdo, Dios dijo que no puedo comer cerdo. Nunca. ¿Por qué? Es un hok, de ser, es un hok. ¿Qué es lo que es un hok? Sí, exacto. Pero todo lo... ¿Perdón? Sin explicación lógica, ¿no? No necesariamente. Casi todo lo de kashrut es tipo, es hok. Tipo, ¿Qué significa hok? que... Vamos a hacer una división aquí para poder Que es hablar. que la explicación no está Que escrita. nosotros no entendemos más si es Mishpat, lógica. hok, mitzvah. ¿Algo más? ¿Qué es la definición de cada una de estas cosas? ¿Qué es lo que es un hok? Una ley, ¿no? Una ley. Terminado por Hashem. Su explicación no está escrita. ¿Ah? Y tampoco la... Hay un din también.
Pero viene el vasito. El vasito sí, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué es lo que es un hok? Es una ley. La descripción que trae la pasada de la semana pasada, hay una Orahaim que dice que el hok, ¿sí? Está en un paso. ¿Tienen ahí de Barim? Pásame de Barim. Ah, no, porque lo tienen. No, no, porque no está en Orahaim esta vez. El hok es una ley de la Torah, pero ¿qué significa eso? Para que hagan una idea, para que tengan una idea de qué es lo que estamos hablando, nosotros decimos que un hok es que no tiene lógica. ¿Qué significa que no tiene lógica? Para nosotros, ¿no? No. Un hok, para que se hagan una idea, lo voy a poner así, es una especie de agdara, definición, es una definición de la realidad. Es decir, las cosas como se caen, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de un lado para el otro, no se caen. ¿Por qué? La gravedad. ¿Qué significa por la gravedad? Una ley natural. ¿Y qué significa que hay una ley natural? ¿Tiene lógica eso? No, existe. La Caja. naturaleza. Caja. Le masé al final de todo, ¿por qué existe la gravedad? Porque Dios definió que hay una gravedad. Punto. ¿Puedo decir lógicas de cómo funciona? Sí. ¿Por qué existe la gravedad? Dios quiso que existiera la gravedad. Punto. ¿Se entiende este punto? Ese es el concepto de un hok. En ese aspecto no tiene una explicación lógica. La Kavanah de no tiene explicación lógica, que no es que no tiene lógica, tiene lógica, pero no es basado en la lógica que existe, sino que una vez que existe, tiene lógica adentro. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Qué es lo que es un hok típico? El típico que todo el mundo describe cuando habla de hok. La vaca bermeja. ¿Ah? La vaca bermeja, o la vaca roja, o la vaca así. Parada Dumá. ¿Por qué? Porque es rojo en español antiguo. ¿Por qué? Porque la Torah dice Zod Jokata Torah. Parashat Jokat. Zod Jokata Torah. ¿Sí? Vas a tomar una vaca roja, le vas a hacer shejitá y vas a sacarle bla, 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 bla. ¿Sí? Todo el tema de Parada Dumá. ¿Por qué decimos que es un hok? Porque la Torah dice, este es el hok de la Torah. Pero la Torah dice que es hok montones de veces. Pero ese es el hok. Entonces lo usamos de ejemplo de hok. ¿Por qué? Porque es una ley que caja de, ¿sí? Que no puedo entender exactamente cómo puede ser, uno de los grandes problemas que tiene, cómo puede ser que una persona que está haciendo tahará, está metaer a otro, está haciendo que esté purificado, que esté en condiciones de servicio otra persona, be'atzmo, él se hace también. Se queda tapado, no puede servir él. Él está limpiando a otro y por el proceso de limpiarlo, él se está caja. No hay nada que hacer al respecto, cajas de él. La Torah me dice, mira, nada que hacer, el tipo queda mal. Se le pasa rápido, pero va a quedar también. Caja. ¿Qué es lo que es una mitzvah? Orden. No, lo hemos visto un par de veces antes. ¿Qué es lo que ¿de dónde viene la palabra mitzvah? ¿Ah? De tzivui, de tzevet y tzivui, ¿no? ¿Sí? De tzevet y tzivui. ¿Qué significaban las dos cosas? Tzevet es un equipo, es un grupo, un equipo, más que un grupo, un equipo. Y tzivui, ¿qué es lo que significa? Orden. Entonces, ¿por qué hacemos las dos conexiones? ¿Tú que lo tienes anotado ahí? Bueno, lo que yo coloqué aquí es una orden que conecta lo espiritual con lo físico. Correcto, porque hace las dos funciones. Por un lado es una orden, pero la orden es de conectar lo físico y lo espiritual, ¿cierto? Y hacerlo en una acción. Eso no tiene nada que ver necesariamente con un hok, o sea, tiene que ver con un hok, pero dependiendo de cómo entienda yo lo espiritual y lo físico. ¿Qué es lo que es un din? Juicio. Un juicio, sí, eso es la definición, pero ¿qué es lo que significa juicio? Que no se mueve.
No. Dependiendo las Que situaciones. está en relación de un hombre y su... son las cosas, los La casos. acción. No, son los La casos, relación. casos entre personas. Cuando hay un pleito entre dos personas, entonces se hace un juicio. Un juicio es aquello que resuelve un pleito. Y el pleito siempre es entre personas. ¿Y qué es lo que es un mishpat? También es un juicio. ¿Qué significa un juicio? Pero es como aplicable, ¿no? ¿Qué significa eso? Como cuando se refería a los policías y esto. Y los Shoftim, Shoftim u Shotrim, Titan Bechol Shareja. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la parasha? Que tengo que poner Shoftim, Shofetim, son jueces, de Shotrim, alguaciles. ¿Qué es lo que significa Shofet? Alguien que hace mishpat, beseder, pero ¿qué es lo que significa? Que aplica criterio. Es una aplicación de criterio. ¿Ok? Esas son estas definiciones. Entonces, cuando yo estoy hablando, los criterios tienen que ver con que yo conozca cuáles son las bases, cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo usar el criterio cuando tengo dominio sobre las reglas del sistema. ¿Ok? Por eso un dayan, en el fondo, es una especie de shofet, porque hace pleitos, resuelve pleitos utilizando criterio. Por eso usamos hoy el concepto de dayan para un shofet antiguo. Claro que el shofet era más potente que los dayanim de hoy, ¿no? Que más es el concepto mismo. Entonces, la Torah nos va a decir cosas que son y cosas que no son kasher. ¿Basta con eso? No. Si yo mezclo incorrectamente esas cosas, puedo hacer que algo que es kasher no sea kasher. Y si mezclo de una forma en particular, puede ser que algo que no es kasher esté en una mezcla que sea kasher. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Siempre el objetivo es el mismo. No. Servir a Hashem. Pero ¿cómo sirvo a Hashem? Depende. Hay veces que va a ser a través de curarme, a través de alimentarme, energizarme, alegrarme, etc. Depende de cuál es el objetivo. Hagim, estamos por llegar a los Hagim, ¿correcto? ¿Por qué se come carne en un Hag? Mitzvah de Rabanán, comer carne. Les sameach, porque en Simcha el va a pasar. Vayain, para los hombres, género masculino, no hay alegría si no hay vino y carne. Eso dice la halajá. Las mujeres no necesariamente. Entonces, ¿qué? Dado cuál es mi objetivo, lo apropiado de comer. Kashrut, ¿qué significa? Apropiado. Con propiedad. ¿Por qué los utensilios? Porque aquí vamos a ver todo el tema de los platos. Si los platos son de carne y se mezclan con leche, y si no, y cómo quedan, cuándo se convierten en lácteos, cuándo se convierten en... qué es lo que pasa con lo parve, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con los participantes? Depende. Hay distintas shitot, pero me voy a ir a lo más mahmir de lo mahmir, de lo más duro de lo duro, ¿sí? Hay gente que dice, un segundo, las cosas que yo como, y particularmente algunos alimentos, tienen una componente espiritual muy potente, que yo la puedo usar bien o la puedo usar mal. En el fondo, yo estoy constituido por cosas que comí. Y yo soy un ser que en principio es una neshama con un guf. Este guf afecta el funcionamiento de la neshama. Entonces, si tengo algo que tiene tanto poder que se puede convertir en una parte mía, para que esté al servicio de la neshama, que es 100% pura, entonces, ¿qué pasa si hay alguien que está intentando, que tiene en su intención, tiene que ver con idolatría? Y yo como eso. Eso quizás me afecta. Si es así, esas cosas
que están entregadas a mí a través de alguien que es idólatra, quizás no las puedo creer. ¿Correcto? Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, si tengo a alguien 100% kasher, mibhinat alajá, un amigo judío, en el peor de los casos, un amigo judío completamente kasher alágicamente, pero el tipo, no sé, hace cosas raras, ¿sí? Hace servicios extraños. En ese caso, él me pasa algunos alimentos en particular, yo no me los puedo comer. Al pie de la jaz. Al pie de la jaz, depende de la alajá. De nuevo, lo que vamos a ver es alajá en general. Hay quienes dicen que eso no me lo puedo comer, bijlal. Pero Es si es más. un judío que es kasher, entonces. Cuando veamos el caso, me voy a meter en profundidad, hoy no. Ya me pasé 5 minutos. Por ejemplo, un vino que... Sí, bueno, un vino, pero está en una torta. No pashut. Hay mucha gente que es mahmir y no lo hace. Hay gente que no come fuera de su casa. No comen bijlal, nada. En la casa de nadie, solo en su casa comen. Y cuando salen, se llevan su vianda, no importa dónde vayan. ¿Por qué? Porque saben cuál es la cabana con la que se cocina en su casa y no saben cuál es la cabana con la que se cocina en otros lados. Y la cabana puede influir. De nuevo, depende, ¿sí? De nuevo, yo no estoy diciendo que este es el mínimo de la halajá. No es lo que te pide la Torá para que algo sea kasher. Pero en el entendimiento del objetivo, entonces incluso dentro de lo que la Torá permite, yo quizás tengo que establecer distinciones. Esto, como va de acuerdo con lo que yo quiero, entonces lo puedo comer. Como no va de acuerdo con lo que yo entiendo que Dios quiere de mí, entonces no lo puedo comer. Yo el año pasado, cuando estábamos hablando un poquito de kashrut también, les di el ejemplo de Rab Mordechai Eliyahu Alav Shalom. Él decía, él no comía ningún pedazo de carne que no sea shejitá, un shohet que él conocía. Y la carne donde hacía shejitá, dafka ese shohet para Rab Mordechai Eliyahu. Hay una lógica para que sea así. Tanto que no importa dónde iba, él solo comía pan y agua. Cuando tenía que pasar mucho tiempo fuera. A menos que se llevara una vianda de su casa, no comía nada excepto pan y agua. Porque en el fondo, en su comprensión, Dios quiere eso. Es más, yo puedo entenderlo. Me resultaría tremendamente difícil implementar lo que él hacía. A mí en lo personal. Y yo creo que no sería muy razonable que yo lo tratara de hacer. Pero entiendo perfectamente por qué él lo hacía, o creo entender por qué él lo hacía, y además uno tendría que aspirar a eso desde mi personal punto de vista. Entonces depende, ¿dónde uno está parado? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo son estos 5 temas? Entonces vamos a ir desglosándolos paso a paso a partir de la próxima semana, ¿ok? Ya está. Mahon Ora, tu casa en Israel.